avanzando, sí se ve normal con pantalla completa. Se ve chévere. Gracias. A ver, denme unos segundos para que reaccione mi laptop, porque... Ya está. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Soy Leonardo Cabrera, soy ayudante de anatomía. Y ahora vamos a repasar la parte de miembro inferior, ¿sí? He tratado que vaya lo posible exactamente lo que tienen en su material ustedes, en su teoría, así que tal vez la parte de plexos ustedes no lo tengan tal cual, pero nos va a servir para dar un vistazo para ver de dónde nacen los nervios que van al miembro inferior, ¿sí? Nada más, solamente esa parte sería algo adicional que he colocado, pero por ejemplo no tienen que aprendérselo de así cantando cada ramito de plexo sacro, cada ramo de plexo lumbar, ¿no? Solamente recuerden, por ejemplo, del plexo sacro nace el ciático, ¿no? Nace los nervios para el obturador interno, para los gemelos, para el cuadrado femoral, de esa forma, ¿no? Esa es una observación. La otra observación es, cuando hablemos de músculos, ¿ya? Usualmente lo que se estudia, aparte de en qué compartimento está, ¿no? Para saber su función tienes que saber dónde nace y dónde termina. No quiere decir que tengas que aprenderte inserciones, ¿sí? Primero porque no es necesario, segundo porque toma mucho tiempo y mucha memoria y tampoco les va a venir inserciones. Entonces, lo que yo deseo es que, por ejemplo, si ves el glúteo mayor, como en esta imagen, ves que nace de la pelvis, ¿sí o no? Y va a acabar ¿dónde? En el trocánter mayor. Y como está atrás, lo que va a hacer es rotar hacia atrás, o sea, rotar externamente. Sus fibras que están arriba van a abducir, por ejemplo, ¿no? Y las fibras que están abajo van a aducir, o sea, juntan, ¿ya? Nada más. Otro caso, el otro extremo, o sea, ya aprender cada parte de una inserción ya es contraproducente, más a este nivel o a estas alturas en que ya tienen su examen en 2 días. Entonces, por ejemplo, sería contraproducente decirles, supongamos que estoy hablando antebrazo, ¿no? El músculo cubital anterior tiene 2 cabezas, nace una cabeza, la humeral nace del epitrócleo y la cabeza profunda nace de la parte posterior de olecranon y el borde posterior de la ulna. Sus fibras convergen y se dirigen hacia el pisiforme y mediante este hueso se forman 2 tendones, ligamento pisiganchoso y pisimetacarpiano, que lo unen al carpo. Ese es el otro extremo, ¿sí? No queremos eso, ¿ya? Solamente queremos, nace de aquí, termina en este hueso y en base a eso deducimos su función, nada más, ¿sí? Esa es la forma en que se estudia. ¿Qué más? No vamos a hablar de inervación motora tal cual, inervación cutánea tampoco porque no les viene, pero sí hablaremos de los nervios que encontramos en cada región, ¿sí? Y vasos también, huesos también, articulaciones, y en lo posible lo más resumido y lo más puntual, ¿sí? Para que, ya sé que han tenido su repaso de histo, bueno, histo o embrio, no me acuerdo bien, entonces hay que hacerlo más o menos, ¿sí? Por último, antes de empezar ya con esta introducción, quiero confirmar si se me está escuchando. Sí, se te escucha bien y se ve todo bien. Ya, gracias. Entonces, ahora sí. La parte proximal del miembro inferior es la región glútea, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un glúteo mayor dibujado y también en anatomía de superficie, ¿no? Al lado está una disección superficial. Vamos a empezar con esta parte. Pero antes, un poco de huesos, ¿ya? Sabes que la región glútea son partes blandas, ¿sí o no? Pero estas partes blandas se insertan en huesos. Tenemos los conceptos previos, tenemos la pelvis ósea está formada por 2 coxales, ¿verdad? 2 coxales y el hueso sacro, más el coxis que está abajo. De esta estructura, de estos huesos, van a nacer los músculos, ¿no? Hablemos del coxal, también llamado ilíaco, ¿ya? Es un hueso par, articulado, y al inicio, hasta más o menos la adolescencia, los 17 años, hasta esa edad, son 3 piezas, mira. Ya las conoces, ¿no? Ilion, la parte superior, isquion, la parte inferior y posterior, esta es la parte de atrás, ¿no? Y el pubis hacia adelante y hacia abajo también, inferior y anterior, ¿no? Pero
Por ejemplo, en ustedes y en el resto de los adultos, y también en las muestras que están en el anfiteatro, que las han visto seguro en los huesos coxales, son un hueso único, porque en la adolescencia estos se fusionan. ¿Sí? ¿Y cuál es la parte donde se unen estos tres componentes? Aquí, acetábulo, ¿no? Entonces, tenemos el hueso ilíaco o hueso coxal tiene tres componentes, ¿no? Ilion, isquion, pubis. Ahora, para miembro inferior solamente vemos la cara externa, ¿ya? Tenemos encima del acetábulo, que es esta fosa, bueno, esta porción articular, tenemos la cara glútea, ¿sí? Superficie glútea, que está separada por dos líneas, línea anterior y línea posterior, ¿ya? Se llaman líneas glúteas. Por delante encontramos la superficie glútea anterior. Mira, aquí dice zonas, ¿no? Tres zonas. Superficie glútea anterior, que es todo esto, ¿ya? Donde se inserta el músculo glúteo menor. Entonces recuerda, adelante, glúteo menor. ¿Ya? En la parte media está el glúteo medio, ¿ya? Fácil, y en la parte de atrás, glúteo mayor. Pero como te das cuenta, esta parte, esta superficie glútea o zona glútea posterior es pequeña. Entonces el músculo glúteo mayor, que es grande, luminoso, no solo va a nacer aquí, sino que nace también en el sacro, ¿ya? Que es este hueso triangular, ¿no? Debajo del acetábulo encontramos este orificio, el foramen obturado, ¿ya? Lo vemos aquí. Mira. Está cubierto en estado fresco o en las personas, ¿no? Está cubierto por la membrana obturatriz, que está aquí pintado de plomo celeste, ¿no? Pero deja un espacio. Ese espacio forma el conducto obturador. Entonces son foramen, que es solo hueso, membrana, que es tejido conjuntivo, y el conducto, que es el espacio dejado por la membrana, para el paso del van obturador, ¿no? Tenemos, el coxal además tiene cuatro bordes, porque es un cuadrilátero. El borde superior es la cresta ilíaca. Esta zona es subcutánea, ustedes pueden tocársela en la parte de la cadera. Cresta ilíaca. Tienen también eh, usos clínicos, o sea, muy aparte de la parte quirúrgica, ¿no? La cresta ilíaca puede usarse, por ejemplo, si la palpas y también palpas el borde inferior de tu última costilla, ¿ya? Y la parte media de esa línea que une estas dos superficies se utiliza para colocar la cinta métrica y calcular el perímetro abdominal, ¿no? Por ejemplo. Y eso sirve para... eh, tiene aplicaciones para controlar enfermedades como por ejemplo, el sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, esta cresta ilíaca, palpable, borde superior del coxal, ¿no? El resto es menos, es más profundo porque está cubierto por músculos. El borde posterior tiene espinas ilíacas, ¿no? Espina ilíaca, póstero superior y abajo, póstero inferior, ¿verdad? Debajo está la escotadura o incisura ciática mayor, ¿ya? Ciática mayor. Y debajo, espina ciática. Fíjate los colores. He puesto amarillo porque es parte de ilion, ¿ya? Celeste porque es parte del isquion y rosado, rojo porque es parte del pubis, ¿ya? Espina ciática ya es isquion, ¿no? Y debajo está la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática más abajo. Por delante vemos también las espinas ilíacas, pero anteriores, ¿sí? Espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior. ¿Ya? Y debajo está la eminencia ilopúbica, ¿ya? Eminencia ilopúbica. Debajo de la eminencia, fíjate, ya es pubis, ¿no? Debajo está la cresta pectínea, ¿ya? O pecten, se llama pecten también. Cresta pectínea, que es un relieve lineal. O sea, tú pasas el dedo por ahí, bueno, en la muestra, en el hueso, y es lineal, ¿sí? Cresta pectínea y más medial el tubérculo púbico, ¿ya? Luego seguiría la superficie para la sínfisis del pubis, que ya no se puede ver aquí, ¿no? Pasamos al sacro. Recuerda que el sacro está formado por la fusión de 5 vértebras sacras, ¿ya? Nada más. Entonces, si son 5 vértebras, vas a encontrar los cuerpos de 5 vértebras. A los lados vas a encontrar 4 pares de forámenes sacros anteriores, que son para la salida, vamos a pintarlo, para la salida de los ramos anteriores de los nervios sacros, ¿no? Entonces van a salir por aquí. ¿Ya? Salen esos nervios, esos ramos anteriores, y se van a unir, ¿ya? En una disposición, ¿ya?
una disposición particular y va a formar el plexo sacro, ¿sí? Entonces tenemos forámenes sacros anteriores. En la parte posterior encontramos la cara posterior del sacro. Mira, fíjate que es rugosa, ¿ya? Vamos a encontrar crestas sacras, 5 crestas, ¿ya? Fíjate. En la línea media, cresta sacra media, ¿ya? Si está en la línea media, te acordarás que las vértebras tienen apófisis espinosas, ¿sí o no? Ya son la fusión de estas apófisis espinosas. Cresta sacra media. Una cresta sacra medial, ¿ya? Medial. Y una cresta sacra lateral. Fíjate, la medial y la lateral son pares, ¿no? Son pares. Y la media es impar, nada más. Ahora, el fémur, como es un hueso largo, tiene 3 partes, ¿no? 2 epífisis, la epífisis superior, vamos a encontrarlo en la región glútea, ¿sí? Tenemos que la extremidad superior del fémur tiene su cabeza, que son 2/3 de esfera, 2/3 de esfera, y el macizo trocantérico, o sea, el trocánter mayor, ¿ya? Y el trocánter menor, que se ve por atrás y hacia medial, ¿no? Este es el trocánter menor. Fíjate que está atrás. Ambos trocánteres están unidos por crestas, ¿sí? Lo que pasa es que la cresta que se ve por atrás, esta de aquí, es más prominente, por eso se llama cresta intertrocantérica. Mientras que a la cresta que está adelante ya no le queda ese nombre, ¿no? Que ya no se llama cresta, sino se llama línea, línea intertrocantérica. En el caso del plexo sacro, aquí solamente he mencionado esto. El plexo sacro forma el nervio más voluminoso del cuerpo, que es el ciático, ¿sí? Nervio ciático, que pasa por el glúteo, luego desciende por el muslo. En la región poplitea, o sea, detrás de la rodilla, se parte en dos, y sus ramos bajan por la pierna y llegan hasta el pie. Ahora sí, los plexos, recuerda que son el entrelazamiento de ramos anteriores de nervios espinales, ¿sí? Entrelazamiento de ramas anteriores. Y vamos a ver en el miembro inferior los ramos del plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Ya? Recuerda que el plexo lumbar nace de la parte posterior del abdomen, ¿ya? Y los nervios bajan, ¿no? Bajan y se van hasta la pelvis, o si no al miembro inferior o a la pared abdominal. Mientras que el plexo sacro nace en la pelvis, ¿ya? Nace en la pelvis. Entonces, también cuando veamos pelvis, esto es como un tazón, ¿sí? Es como un plato hondo, y en la parte de atrás está el plexo sacro. Ahora sí. De aquí, de plexo lumbar, solo quiero que recuerdes esto nada más. Siempre recuerda, entrelazamiento de ramas anteriores, ¿ya? ¿Qué más? Si es plexo lumbar, se forma de ramas anteriores de nervios lumbares, ¿no? L1 hasta L4 y la ayuda T12. Fíjate, estos nervios de aquí van a llegar al miembro inferior, ¿ya? Pero lo que te pido que te acuerdes es que el nervio obturador, que es el número 5, y el nervio femoral, que es el 6, estos vienen del plexo lumbar y van a bajar, ¿sí? Este es el nervio obturador, el que estoy señalando con el puntero. Sí, este de aquí es. Recuerda que aquí está el conducto, perdón, el foramen obturado, ¿no? Debe estar cubierto por la membrana, que estoy dibujando aquí, y se forma el conducto obturador, y por allí pasa el nervio, ¿no? Entonces el nervio pasa hacia medial, mientras que el nervio femoral, que es este otro, pasa por debajo del ligamento inguinal, mira, fíjate, este ligamento, ¿no? Nada más. Entonces, este nervio femoral pasa por delante, se va hacia la cara anterior de la región femoral, y el obturador va por la cara medial. En el caso del plexo sacrococcigio, aquí simplemente, mira, recuerda, ramas anteriores siempre, ¿ya? De nervios sacros, porque es plexo sacro, ¿no? Bueno, esta es una animación que más vamos a ver a detalle en la parte de pelvis, ¿sí? Así que no se preocupen por si no se la saben tal cual. ¿Por qué? Porque en el miembro inferior no es necesario, ¿sí? Conocerse todo esto, pero, mira, lo que sí tienes que conocer es que el plexo sacro nace del ciático, ¿no? Mira, estamos viendo su primer componente, que proviene de L4, L5, S1 y S2 y S3. Ese primer componente del ciático se llama el nervio. Mira, vamos a hacer aparecer los ramos. Usamos este código de colores, mira. Borde celeste son nervios sensitivos. Borde rojo, nervios motores. Y la combinación son nervios mixtos, ¿no? Color morado.
Entonces, el ciático tiene dos componentes. El tibial, ¿ya? Que se forma de L4 hasta S3, ¿sí? Y esta es su inervación. Mira, fíjate que tiene borde morado, entonces es mixto, ¿ya? Inerva a estos músculos del muslo de atrás, ¿no? El compartimento posterior. También los músculos del compartimento posterior de la pierna y la planta del pie y también el borde medial del pie, ¿ya? Lateral del pie. Tal vez eso no sea lo más importante para su examen, pero lo que sí deben recordar es que, mira, de ambos componentes van a inervar gran parte del miembro inferior, ¿ya? El nervio tibial, muslo, pierna y pie, ¿no? Entonces, tiene ese territorio. El nervio peroneo común, que se forma de L4 hasta S2, hasta aquí, uno menos, ¿no? Peroneo común, ¿ya? También inerva músculos, fíjate. Todos los de adelante de la pierna, solo uno de la parte de atrás del muslo y esta zona de la pierna, de la piel de la pierna, ¿ya? Aquí tenemos el nervio pudendo, no vamos a hablar mucho de él, simplemente decir que es el nervio del periné, lo volveremos a ver en pelvis. Es el tronco lumbosacro, ¿ya? Es la contribución del plexo lumbar, mira, L3, L4 y L5, ¿no? L4 y L5 vienen del plexo lumbar y apoyan al plexo sacro. Los nervios glúteos, recuerda que los nervios glúteos son motores, ¿ya? Glúteo superior, glúteo inferior, también nacen del plexo sacro. El nervio del obturador interno y gemelo superior es un mismo nervio, ¿no? Para ambos músculos. También es nervio motor, plexo sacro. Nervio del cuadrado femoral y gemelo inferior, ¿ya? El nervio cutáneo femoral posterior, ¿ya? También pasa por el glúteo. Cutáneo femoral posterior, ¿no? Recuerda que estos nombres largos son fáciles de aprender porque tienen sus tres componentes, te dicen algo, ¿no? Cutáneo porque inerva piel. Femoral porque es piel del muslo, ¿no? Posterior porque es la parte posterior de la piel del muslo, ¿no? Luego está el nervio cutáneo perforante, inerva una zona de la nalga, ¿sí? De la piel de la nalga. Este es el nervio del piriforme, ¿ya? También es un músculo del glúteo. Este, no le dan caso, ¿sí? Nervio del músculo elevador del ano, coxigio y el esfínter externo del ano, esto vamos a ver en pelvis, ¿ya? Pero es parte del plexo sacro. Y el nervio, estos dos nervios que son los espláncnicos pélvicos. Tampoco dan caso, ¿sí? Son nervios parasimpáticos. Los nervios anocoxigios que inervan una pequeña zona de la piel del ano, ¿ya? Y se acabó. ¿Ya? De aquí simplemente recuerda lo que está, los nervios que pasan al glúteo, ¿sí? Los nervios glúteos, nervios del obturador interno y gemelo superior, nervio del cuadrado femoral y gemelo inferior. ¿Ya? Son nervios para dos músculos cada uno, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿ya? No te puedes olvidar nervio tibial, ¿sí? Peroneo común, el nervio femoral cutáneo posterior, estos nervios motores para los glúteos, ¿sí? Y para otros músculos pelvitrocantéricos, o sea, músculos del glúteo, esto es aquí, ¿no? Ya. Y el nervio para el piriforme, mira. Todos nacen del plexo sacro, ¿no? Ahora, el de irrigación vamos a hacerlo de esta forma, mira. Son tres fuentes principales donde viene la irrigación del miembro inferior, ¿ya? Tres fuentes principales. Conoces que la aorta sale del corazón, ¿sí? Sale del corazón en el tórax, forma su callado, baja, atraviesa el diafragma y lo encuentras en el abdomen. Aquí está. A nivel de la vértebra L4, esta aorta se separa en dos, ¿ya? ¿Ya? Dos arterias ilíacas comunes. Las ilíacas comunes, a su vez, bajan casi en el borde o en la entrada a la pelvis, fíjate que es esta zona. En la entrada a la pelvis se separan en dos. Una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna, ¿ya? La interna entra a la pelvis y la encuentras aquí, arteria ilíaca interna. La ilíaca externa no, la ilíaca externa que ves que es más grande, se va. Se va del abdomen y sale al miembro inferior. Y aquí encuentras a la arteria femoral. ¿Qué es la arteria femoral? ¿De dónde nace? ¿De dónde aparece? Continuación de la arteria ilíaca externa, ¿ya? Y es la principal arteria del miembro inferior.
Después dejamos a la ilíaca interna, ¿no? La ilíaca interna, que está aquí, también se parte en dos. Un tronco por delante y un tronco por detrás, ¿ya? Entonces era un tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior, a su vez, mira, bueno, primero fíjate el tronco posterior. El tronco posterior, su última rama, o sea, la continuación del tronco posterior se llama arteria glútea superior. Y si es superior, significa que va a salir de la pelvis y va a irse el glúteo por encima del músculo piriforme, que es este cuadrado que ves aquí, ¿no? Por encima del piriforme. Mientras que la arteria glútea inferior es esta, mira, ¿ya? Se forma del tronco anterior, ¿ya? Mientras que la arteria glútea superior se forma del tronco posterior, la glútea inferior se forma del tronco anterior. Y se va de la pelvis pasando por debajo del piriforme. Y la obturatriz, ¿de dónde nace la obturatriz? ¿De dónde aparece? Mira, la obturatriz aparece como rama del tronco anterior, ¿ya? De la ilíaca interna. Es una ramita, mira. Se va con su nervio, ¿no? Con el nervio obturador. Ahora sí, en la región glútea vamos a hablar de lo siguiente, fíjate. Son partes blandas, ¿sí? Entonces, la parte de huesos es una parte de conceptos previos, pero la región glútea son las partes blandas que están detrás del coxal, ¿ya? ¿Qué más? Sus límites, tienes que verlos, mira. Es un cuadradito, ¿no? Son 4 límites. El límite superior ya lo conoces, cresta ilíaca, ¿no? Cresta ilíaca. Aquí está, es ahí, ¿no? Cresta ilíaca y el surco lumbar inferior. Límite inferior, surco glúteo, así se llama, ¿no? Límite medial, es lo que la gente comúnmente llama la rayita, ¿no? Es la hendidura interglútea, ¿no? Hendidura interglútea. El límite lateral, que es una línea vertical que pasa por el trocánter mayor, nada más. La forma varía según la robustez, según la musculatura. Y en los planos vamos a ver piel, ¿ya? Aquí usualmente se estudia también inervación cutánea, pero no vamos a verlo, porque eso no lo tienen en su teoría, entonces. Simplemente recuerda que existen nervios, bueno, no vamos a estudiar territorios, ¿ya? Territorio del clúneo inferior, clúneo medio, clúneo superior, y hipogástrico, no. Solo recuerda que en la región, en la zona, el plano de tejido celular subcutáneo del glúteo, están los nervios clúneos, ¿sí? Nervios clúneos. Entonces tú piensas en piel del glúteo, o sea, cómo sientes el dolor en el glúteo, ¿no? Una inyección, una palmada tal vez. Nervios clúneos, ¿sí? Así, con C, clúneos, ¿no? Hay un clúneo superior, clúneo medio, clúneo inferior. Después viene la fascia, y la fascia forma compartimentos donde se agrupan músculos, ¿sí? Después vamos a ver vasos, nervios, y tal vez un poco de aplicación al final. Fíjate, la fascia profunda en el miembro inferior tiene distintos nombres. En el caso del glúteo se llama fascia glútea, ¿no? Nace arriba en la cresta ilíaca, envuelve a este músculo tensor de la fascia lata y también envuelve al glúteo mayor, ¿ya? Fíjate, aquí está lo mismo, mira. Glúteo mayor, este es un corte, ¿sí? Un corte de la cadera y puedes ver al glúteo mayor. Está envuelto por la fascia glútea, mientras que el glúteo medio está cubierto nada más. ¿Ya? El glúteo menor no está en contacto con la fascia glútea, ¿sí? Ahora sí, en la parte de músculos tenemos lo siguiente. Fíjate, recuerda que estos músculos son los pelvitrocanterios, ¿no? En general, todos los músculos del glúteo se llaman pelvitrocanterios. ¿Por qué? Porque nacen en la pelvis y acaban en el trocánter mayor, nada más. Pero también a estos músculos de aquí, a estos pequeños, se les llama pelvitrocanterios propiamente dichos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa aclaración. Los músculos glúteos, perdón, los músculos del glúteo se organizan en 3 planos, ¿ya? Un plano superficial, tenemos el músculo glúteo mayor, aquí está, grande, ¿no? Y el tensor de la fascia lata por delante, 2. Fíjate que estos dos músculos terminan aquí, en esta condensación de la fascia lata que está en la zona externa, ¿no? ¿Ya? Eh, no, no, no podría hacer pedirles que respondan por el chat porque no podría ver sus comentarios. Pero si alguien puede prender su micro y decirme cómo se llama esta condensación de la fascia lata.
en el muslo en el muslo. Ya, me dicen así. Seguimos. Entonces tenemos glúteo mayor. Ya, a ver, un segundo. Ya, perdón, revisé si me habían escrito algo. A veces, otro problema del Meet es que no sé si sigo en el Meet o se ha ido la reunión porque a veces se va la conexión y estoy exponiendo, ¿no? Solo. ¿Alguien me puede confirmar si... Se te escucha, Leonardo. Ya, chévere, chévere, chévere. Seguimos, ¿ya? Tenemos glúteo mayor. Delante, tensor de la fascia lata. En el plano medio solo hay un músculo, ¿sí? Glúteo medio. Ahí está. Fíjate que el glúteo medio llega por encima del glúteo mayor. Esta parte es glúteo medio, ¿sí o no? Tú lo ves aquí, ¿sí o no? Pero también lo ves aquí, mira, fíjate. Sobrepasa por arriba el glúteo mayor, ¿ya? Y en esta parte está pintado de plomo, ¿sí o no? Aquí. Esa es la ponerosis glútea, ¿sí? La que hemos visto aquí. Fascia glútea. En el plano profundo está el músculo glúteo menor y sus amigos, ¿no? Los pervitrocanterios. Glúteo menor, ¿ya? Y abajo está el periforme. Recuerda que el periforme es importante topográficamente porque por arriba pasa un nervio con su arteria, ¿ya? Y sus venitas, un nervio y su arteria. Y debajo todos los nervios, ¿no? O la mayoría de los nervios que entran aquí al glúteo. El ciático, femoral cutáneo posterior, glúteo inferior, todos ellos. Entonces, piriforme o músculo piramidal de la pelvis, ¿no? Piramidal. Nace el sacro por delante, acá dentro cántaro mayor, ¿no? Obturador, no, luego está el obturador interno y los dos gemelos, ¿ya? O géminos. Ya, aquí está, mira. Obturador interno, arriba gemelo superior, abajo gemelo inferior. ¿Ya? Recuerda, en la práctica, o sea, en el cadáver se puede ver el tendón del obturador interno, que se ve más o menos blanco, ¿ya? Y arriba y abajo están los géminos, ¿no? Gemelo superior, gemelo inferior. ¿Ya? Se ven así como una bandera del Perú. El cuadrado femoral o cuadrado crural. Y por último, por delante se ve el obturador externo, lo vemos aquí, mira. Esta es una vista anterior. Este es el mismo corte que ya les mostré en un dibujo de la Target, pero ven aquí un corte de un cadáver, ¿sí? Esa es una fotografía. Y es lo mismo, ¿no? Vemos la cabeza del fémur, vemos el hueso coxal, que se articulan, ¿verdad? Y forman la articulación de la cadera. Aquí está el ligamento de la cabeza femoral. El trocánter mayor, cortado también. Y lo mismo vemos aquí. ¿Ya? No. Además, vemos aquí los músculos, ¿no? Más superficial, glúteo mayor. Plano medio, glúteo medio. Plano profundo, glúteo menor y los pervitrocanterios. Aquí se ve el piriforme, por ejemplo, ¿no? Aquí está el obturador interno, muy posiblemente. Aquí igual, ¿no? Gemelo superior, obturador interno. Y en base a eso, ¿ya? No se olviden estos cortes, nos va a servir para organizar este esquema. Tenemos, en el glúteo tenemos 3 planos, ¿ya? Plano profundo, medio y superficial. Esta parte voy a pasar rápida porque ya lo he explicado. Entonces tenemos, mira, el corte en esquema y tenemos aquí una vista posterior del coxal, de la pelvis, ¿no? Mira, hacemos aparecer el trocánter mayor. Está la cabeza femoral, que es esta zona. Fíjate. Cabeza femoral está aquí, ¿no? El corte sería más o menos aquí. ¿Ya? Ahí. Entonces, ya. Hacemos aparecer. Perdón, voy a borrar esto también. Mira. Ahí está. Compartimento profundo tenemos al obturador externo que nace por delante en esta zona, ¿no? En la zona externa de la membrana obturatriz. ¿Ya? Recuerda, se llama externo porque nace en la superficie externa de la membrana obturatriz. Obturador externo. Luego está el piriforme. ¿Ya? Luego está el gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior, ¿no? El cuadrado crural y el glúteo menor,
¿no? Recuerda, compartimento profundo. Y de estos, pintados de celeste, todos son los pelvitrocanterios. Listo. Después está el glúteo medio, ya. Fíjate que llega hasta arriba. Y por último hacemos aparecer el plano superficial. Tenemos al tracto iliotibial, que no es músculo, pero sirve de inserción. Y aparece el glúteo mayor, ¿no? Fíjate que esta zona del hueso no está cubierta por glúteo mayor, ¿sí o no? Sino que allí llega el glúteo medio, mira, glúteo medio. Y por delante el tensor de la fascia lata. Oh, ¿no? Listo. Ahora, funciones. Mira, aquí, a ver, esto aquí no tienen que aprenderse esta parte, ¿sí? Miren, vamos a, creí que lo había borrado. Vamos a tachar esto, ¿ya? ¿Qué tienen que recordar? Estos músculos pelvitrocanterios nacen en pelvis, acaban en trocánter mayor. Pero, si te das cuenta cómo están por atrás, ¿qué función van a realizar? Mira, el glúteo mayor, sus fibras superiores jalan hacia arriba, o sea, hacen, a ver, este movimiento. Mira. Las fibras superiores, desde aquí, hacen abducción, ¿no? Abducción. Y las fibras inferiores hacen aducción, ¿ya? Además, el glúteo mayor es el principal, mira, extensor del muslo. O sea, manda tu muslo hacia atrás. Significa que, ¿en qué circunstancia haces ese movimiento? O sea, mandar tu muslo hacia atrás. Cuando te paras, ¿no? Funciona cuando te paras, por ejemplo. ¿Qué más? Los otros, ¿ya? En el caso del tensor de la fascia lata, te dice su función, tensa la fascia lata. Y los glúteos medio y menor, ¿qué hacen? Fíjate. Evitan el descenso de la pelvis al lado opuesto. Eso es lo principal, ¿ya? A ver, voy a explicarlo en un momento también eso nuevamente. Bueno, ahí está el tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo medio. Y lo borré. Aquí no. En la parte de atrás no. Ya. Ahora sí. Los pelvitrocanterios, su nombre te dice de dónde nacen y dónde terminan, ¿no? Terminan en el trocánter mayor. Fíjate además que todos estos músculos hacen rotación lateral del muslo. O sea, hacen este movimiento. Rotan hacia atrás. Rotación lateral, ¿no? Ahora sí, en el caso del glúteo medio y menor, estas son importantes. ¿Por qué? Fíjate, cuando tú caminas, tienes un pie sobre el suelo, ¿sí o no? O sea, un pie fijo, ¿ya? Un miembro inferior fijo. Y un miembro inferior péndulo, o sea, que está colgando. Lo que pasa es que en el miembro inferior que está fijo, ¿ya? Tus glúteos medio y menor hacen este movimiento. O sea, enderezan la pelvis, ¿ya? Enderezan la pelvis en el miembro inferior fijo, ¿ya? Para evitar que descienda el lado que está péndulo. O sea, hacen que ascienda el lado péndulo. Pero cuando estos músculos están dañados, por ejemplo aquí, están denervados, por ejemplo, o están lesionados, lo que ocurre es que no pueden hacer esa función, no pueden enderezar la pelvis. Por lo tanto, fíjate, el miembro que está fijo es el culpable de que el miembro que está péndulo se caiga, mira, ¿no? Se cae. Eso se llama signo de Trendelenburg o marcha anserina, marcha de ganso, marcha de pato, ¿no? Se puede resumir como que se cae el lado sano, nada más, ¿no? Ahora, en los vasos subfaciales solo recuerda lo siguiente. En el glúteo encuentras arterias glúteas, ¿no? Glútea superior pasa por encima del periforme. Vamos a hacer otro color, ¿ya? Glútea inferior pasa por debajo del periforme, aquí está. Y la arteria pudente interna solamente es pasajera. ¿Ya? Es pasajera, ¿por qué? Porque, recuerda, solamente la arteria glútea superior va por encima, ¿ya? Solo la arteria glútea superior. Entonces, el resto, incluyendo la arteria pudente interna, ¿ya? Pasa por debajo del periforme. Pero esta inmediatamente se va del glúteo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, mira. Se va del glúteo y entra al perine. ¿Ya? Se va. En los nervios tenemos los siguientes. Esta lista, ¿no? Son 9 nervios. ¿Cómo los recuerdas? Son 2 glúteos, nada más. Un ciático, que es el más grande del cuerpo, el nervio más grande del cuerpo. El femoral cutáneo posterior, que es el amigo del ciático. Lo vemos aquí, ¿sí? Número 4.
el nervio deductor y los nervios para los músculos, ¿no? Deductor interno y gemelo superior, decorado femoral y gemelo inferior, ¿ya? Nervio pudendo, que tiene el mismo recorrido que la arteria, o sea, se va rápidamente al perine. Bueno, este es rama del nervio pudendo. Y el nervio cutáneo perforante. Aquí podemos ver los nervios clúneos inferiores, que son ramos del femoral cutáneo posterior, nada más. Y la aplicación que se suele hablar de aquí es inyección, ¿no? Cuando trazas dos líneas en el glúteo, una línea vertical y una horizontal, el cuadrante lateral superior es el seguro, porque fíjate, está cubierto por el músculo glúteo medio, ¿sí? Que llega hasta esta zona, o sea, vas a inyectar un músculo, el glúteo medio, y además está libre de nervios, ¿ya? Fíjate, abajo está en el cuadrante medial inferior, el ciático, ¿no? No puedes pincharlo, este cuadrante no es seguro. Arriba debe estar el nervio glúteo superior, ¿ya? Entonces, no puedes pincharlo tampoco, el medial superior. Y el lateral inferior tiene la protuberancia, la formación de formación ósea, ¿no? Que es el trocánter mayor. Entonces, no puedes. Cuadrante lateral superior es el seguro, ¿ya? En la región femoral vamos a ver lo siguiente. También algo de huesos, músculos, vasos y nervios, nada más, ¿ya? Fíjate. En la parte de huesos tienes lo siguiente. El fémur, como es hueso largo, tiene su extremidad superior, que son la cabeza, 2/3 de esfera, su cuello y los trocánteres, ¿no? Mayor y menor. Debajo está la diáfisis, donde encontramos lo siguiente. A ver, en la parte posterior, la línea áspera. Y esta línea, hacia arriba se parte en 3 y hacia abajo se parte en 2, ¿ya? Las de arriba se llaman labio medial, ¿no? Labio medio, labio lateral. Y estos son sus otros 3 nombres, ¿no? Labio medial, que acaba aquí debajo del cuello. Línea pectínea, donde llega el músculo pectíneo, ¿ya? Recuerda, vamos a ver en el muslo también, el músculo pectíneo, ¿ya? Y termina en el trocánter menor, esta línea. Y la tuberosidad glútea, donde acaba el músculo glúteo mayor, ¿verdad? Que llega al trocánter mayor, aquí está. Por abajo están las líneas supracondilias. Medial, lateral. Se llama así porque está encima de los cóndilos, ¿no? Se acabó fémur. Ahora, pasamos a articulaciones. Recuerda, cadera es una articulación esférica, ¿ya? También se llama entrecoxal y fémur, ¿no? Articulación coxofemoral. Sinovial esférica y sus superficies son la cabeza del fémur y el acetábulo, ¿no? Tiene un ligamento que une estas superficies, como pueden ver, ¿ya? Y los medios de unión siempre son cápsula y ligamentos, ¿ya? Los ligamentos solo tienes que aprender 3 nombres y encima son la unión de otros nombres, mira. Unen siempre un componente del hueso coxal, ilion, isquion y pubis, lo unen al fémur. Nada más, ¿sí? Y lo puse de los mismos colores que vimos al inicio, ¿ya? Amarillo para el ilion, ligamento iliofemoral, ¿ya? Que es este de aquí. Iliofemoral, ¿ya? Pero es una Y, ¿no? Luego está el ligamento pubofemoral, ¿ya? Estos dos se ven por delante. Y por atrás, que es el ligamento más débil de estos 3, el ligamento isquiofemoral, ¿ya? En el caso de los músculos tenemos lo siguiente. Mira, fíjate, 3 compartimentos, ¿ya? ¿Ves que he pintado los compartimentos y los músculos de un cierto color, ¿no? Ya. Esto es un mensaje, eh, ¿cómo se puede decir? Secundario, ¿sí? Porque no lo deben aprender tal cual. Pero yo lo uso para marcar la inervación, ¿sí? Simplemente recuerda que adelante llega el nervio femoral, ¿sí o no? El compartimento anterior. Ya. Todos son inervados por ese nervio. En el compartimento medial, ves que llega el nervio obturador, ¿sí o no? La mayoría inervada por ese nervio. Tienes que aprenderte qué parte inervada por el obturador, qué parte inervada por el ciático. No, ¿ya? En su caso, no. No tienen que aprenderse. Y en el compartimento posterior, la mayoría inervados por el nervio tibial. Tienen que aprenderse qué parte sí, qué parte no. ¿Es inervado por ese nervio? No, no tienen que aprenderse, ¿sí? Solo he puesto los colores como una ayuda, ¿sí? Ahora sí,
El compartimento anterior vemos el músculo más largo, ¿no? Sartorio, ¿ya? O el músculo de sastre, ¿no? Sartorio. Luego está el cuádriceps, ¿ya? Que está formado por un recto anterior, o antes llamado recto anterior, ahora se llama recto femoral, ¿sí? Este aquí. Y los tres bastos, basto lateral, ¿ya? Basto intermedio, que lo ves apartando el sartorio, si está detrás del sartorio, y el basto medial, ¿sí? También está el músculo psoas mayor, que viene desde el abdomen, este músculo, psoas mayor, y el músculo ilíaco, que viene del ilion, ¿no? De la superficie ilíaca del coxal. Ilíaco, ambos se unen y forman el iliopsoas, o psoas ilíaco, ¿ya? Aquí. Entonces, ahí están los músculos. De compartimento medial tenemos los aductores, ¿no? Los que juntan el muslo. Recuerda, mira, si están adelante, los músculos jalan hacia adelante. ¿Qué hacen? El cuádriceps, cuando jala hacia adelante la pierna, extiende la pierna, ¿no? La jala hacia adelante. Mientras que si tú jalas hacia adelante el muslo, no lo estás extendiendo, lo estás flexionando. Entonces son flexores del muslo, pero son extensores de la pierna. Estos músculos de adelante, ¿ya? Los músculos que están en el compartimento medial son aductores, ¿no? O sea, jalan hacia medial. Ya, estos también, aductores. Está el aductor largo, no te olvides, es el más superficial. También eso, saber si está adelante, está atrás, dónde llega, dónde termina, eso ayuda a identificarlo, ¿sí? En la parte del examen práctico les va a ayudar eso. Aductor largo, primer aductor, ¿no? Tenemos aquí el número 7, ¿ya? Ese triángulo más anterior. El más medial de estos músculos, el compartimento medial, grácil, ¿no? Grácil. Después está el pectíneo, ¿ya? Nace de la pelvis, acaba en el fémur, ¿no? Curiosamente, donde nace y donde termina, tienen nombre de pectíneo. Nace en la cresta pectínea, termina en la línea pectínea, ¿sí? Pectíneo. No te olvides, compartimento medial. ¿Ya? Grácil, pectíneo y los aductores, ¿no? Largo, que es el primer aductor. Ya, en su material de ustedes también dice aductor mediano. También le llaman así algunos autores, algunos libros. Largo, mediano. Aductor corto, que es el segundo. Aquí está. Aquí está cortado en este caso. Y el aductor mayor, ¿ya? Que es el tercero. ¿Sí? El tercer aductor. Más grande. Luego, atrás, en el compartimento posterior, vemos el bíceps y los semis. Nada más. Bíceps femoral, que tiene su cabeza larga, que es más grande, ¿no? Y más medial. Y la cabeza corta, que es más profunda. ¿Ya? Tenemos al semitendinoso. Lo vemos aquí. Fíjate, semitendinoso y semimembranoso. A ver. Dice, hay que corregir esto. ¿Ya? Semitendinoso es número 2. ¿Ya? Semimembranoso, número 3. ¿Ya? Entonces, se llama así, ¿por qué? Porque la mitad del músculo es músculo, o sea, cuerpo muscular, y la otra mitad es tendón. Por eso se llama semitendinoso. Este músculo largo, ¿no? Semitendinoso. Semimembranoso, porque la parte superior es bien ancha. Mira, esta parte de aquí. Semimembranoso. En la parte de vasos del muslo te conviene siempre, bueno, se menciona acerca del triángulo femoral, ¿sí? Que es una zona topográfica. El triángulo femoral o triángulo de Scarpa, ya, tiene estos límites, fíjate. No te olvides de esto. Los límites del triángulo femoral. Arriba el ligamento inguinal, ¿ya? Hacia afuera, o sea, hacia lateral, el sartorio, que lo ves aquí, ¿ya? Sartorio. Y hacia medial, el aductor largo, ¿ya? Aductor largo, o primer aductor, ¿no? O aductor mediano. Y el contenido es navega, ¿no? Navega. Nervio, arteria, vena y, bueno, aquí ¿no? Navega. Ganglios linfáticos, con vasos linfáticos también. Ganglios linfáticos inguinales, ¿no? Navega. Debajo del triángulo de Scarpa o triángulo femoral
está el conducto aductor o conducto de Hunter, que es esta parte. ¿Ya? Por delante está el sartorio, fíjate. Por detrás está el aductor mayor, ¿ya? Y este conducto aductor termina en el hiato aductor, que es esta zona. Mira. Hiato aductor, ¿ya? Esta zona de aquí. ¿Ya? Y a partir de ese punto, los vasos femorales que están recorriendo este espacio, los vasos femorales ya no se llaman vasos femorales, sino vasos popliteos. O sea, van detrás de la rodilla. ¿Ya? Ahí está. Y en el hiato aductor no pasa el nervio safeno, que es un ramo del nervio femoral. ¿Sí? En el caso de arterias de muslo tenemos la principal arteria, ¿no? La arteria femoral, está grande, gruesa, y su rama más grande de la arteria femoral se llama la femoral profunda, parecido a lo que ocurre lo que ocurre en brazo, ¿no? Braquial, arteria braquial y arteria braquial profunda, ya, lo mismo, ¿no? Algo similar. Arteria femoral profunda. Va por delante, fíjate. Esta es la arteria femoral profunda. Voy a pintarlo de celeste. Aquí. ¿No? Esta da ramas circunflejas femorales, mira. Circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial, que lo vemos aquí, mira. Circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial. Aquí está. Y ramas perforantes. La primera, segunda y tercera perforante. ¿Ya? ¿Por qué se llaman perforantes? Porque forman forámenes donde atraviesan al aductor mayor. ¿Ya? Nada más. Luego, recuerda también, la arteria femoral, una vez pasa por el hiato aductor, que es esta zona, hiato aductor, y se va atrás, ya se llama arteria poplitea, ¿sí? Mira, arteria poplitea. En el caso de los nervios tenemos nervio femoral, que está en el compartimento anterior, ¿verdad? Su ramo cutáneo largo, que es este de aquí, mira. Nervio safeno, ¿no? Nervio safeno. Y hacia medial el nervio obturador, ¿ya? Nervio obturador, que nace el plexo lumbar, ¿verdad? Mira. Y el nervio ciático que se va atrás, pasa por el glúteo y luego se va a la parte compartimento posterior del muslo, ¿no? Pasamos a pierna, ¿sí? Antes de seguir continuando, ¿me confirman por favor si se me está escuchando? Sí, sí, se escucha. Gracias. Entonces, pierna, ¿sí? Recuerda, nuevamente, huesos, articulaciones, brevemente, músculos, compartimentos, vasos y nervios, ¿ya? Nada más. Tenemos nuevamente los huesos. Aquí quiero que recuerden que en la parte de plexos le pusimos un color a los nervios, ¿no? Por ejemplo, el nervio tibial tenía un color fucsia, medio fucsia, magenta, ¿no? Se llama así. El peroneo común tenía un color, ya, si no, lo voy a colocar, mira. No es mucho tampoco. Fíjense. El peroneo común tenía un color turquesa, celeste. Esos colores vamos a usarlo para guiarnos en los compartimentos. ¿Y qué vasos acompañan a esos nervios? ¿Sí? Fíjate. Tibial, medio rosado, ¿no? Peroneo común, celeste. Ya, aquí también, en el dibujo también. Celeste tibial, perdón, peroneo común, celeste, y tibial, rosado, ¿ya? O fucsia. Entonces, yo pongo los colores para que se guíen qué vasos acompañan a los nervios, en qué compartimentos pasan. La inervación también, inervación. Ya, fíjate. Pierna, ¿sí? Tenemos dos huesos paralelos, largos, tibia y peroné. En la parte superior de la tibia están los cóndilos. Tenemos cóndilo tibial lateral, que se articula con la cabeza del peroné, y un cóndilo tibial medial, ¿no? Bueno, paralelamente vemos al peroné, que tiene su cabeza, su vértice, su cabeza y su cuello, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer aparecer todo para decirlo más rápido, ¿sí? Fíjate. Peroné tiene vértice, cabeza y cuello. Ya, ese es su epífisis superior. En la tibia tenemos los cóndilos y entre ambos está la eminencia intercondilia, ¿ya? Que tiene dos
tubérculos intercondilios, este y este, ¿ya? Lateral y medial. En la parte anterior del cóndilo lateral está el tubérculo de tracto iliotibial. Recuerda que el tracto iliotibial, todo el cuerpo tiene una fascia superficial que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y una fascia profunda. Entonces, bueno, no todo el cuerpo, ya, la mayor parte del cuerpo, ¿sí? En el caso de la cara, por ejemplo, una organización distinta, pero piensa en lo siguiente, mira. En miembros hay fascia superficial y fascia profunda. La fascia del muslo es tan gruesa que tiene un color más blanco, más claro. Por eso se llama fascia lata, la fascia del muslo, ¿sí? Del muslo. Es la fascia profunda del muslo. Hacia la zona lateral, esta fascia lata se condensa y forma el tracto iliotibial. ¿Ya? Eso sí, no te olvides. Tracto iliotibial es condensación de la fascia lata. ¿Ya? ¿Se puede tocar? ¿Se puede ver en el cadáver? Sí, se puede tocar. ¿Sirve? Sí, porque es zona de inserción de músculos. Glúteo mayor y tensor de fascia lata. Entonces, aquí es donde acaba la fascia, el tracto iliotibial, perdón. Aquí es donde acaba el tracto iliotibial. En su tubérculo, ¿no? Tubérculo del tracto iliotibial. Debajo está la tuberosidad tibial. ¿Qué acaba aquí? El cuádriceps, nada más. Aquí baja el tendón del cuádriceps, ¿no? Realmente el ligamento rotuliano, que es continuación del tendón del cuádriceps. Tenemos los bordes de las diáfisis, ¿no? Y el más marcado es el borde interóseo. También hay un borde anterior, que esto es palpable, ustedes pueden tocar su borde anterior de la tibia, ¿ya? Es lo que llaman la canilla, ¿no? Y en la parte posterior de la tibia encontramos la línea del sóleo, fíjate, esta línea diagonal, ¿no? Realmente aquí no solo nace el sóleo en esta zona, el sóleo también nace aquí en el peroné, ¿ya? Y baja, ¿no? Ya. Luego tenemos los malleolos, no te olvides, malleolo medial, que es la tibia, ya, que está más arriba, y el malleolo lateral, que es el peroné, ¿no? Ambos van a articularse con el pie, ya, con el astrágalo, y van a formar la articulación del tobillo, ¿no? Entonces, ahora, articulación, a ver, aquí me he equivocado, debe decir articulación de la rodilla, ¿sí? En esta zona. Rodilla, ¿ya? Recuerda, la articulación de la rodilla tiene a su vez dos articulaciones, es sinovial y tiene la articulación entre fémur, sus cóndilos, y tibia, también sus cóndilos, se llama femorotibial, ¿no? Es una articulación bicondilia porque son dos pares de cóndilos, ¿sí? Bicondilia, ¿ya? Y después está la articulación entre fémur, aquí, y rótula, ¿no? Fémuro rotuliano, fémuro patelar, que es de tipo troclear. ¿Ya? Troclear. Recuerda, la articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo, ¿sí? Articulación sinovial más grande del cuerpo. Muchos creen que es la cadera, ¿sí? Pero realmente es la rodilla. La más grande del cuerpo es la rodilla. Superficies articulares, lo acabamos de decir. Y los medios de unión, nuevamente, siempre son la cápsula y los ligamentos. Recuerda que hay ligamentos cruzados, ¿ya? Un ligamento cruzado anterior, ¿ya? Y uno posterior, así. Están dentro de la cápsula. Y los ligamentos colaterales que refuerzan la cápsula por afuera, ¿sí? Ligamento colateral peroneo, que es el lateral. Ligamento colateral medial, ¿ya? El tibial. Los meniscos van a contribuir a que las superficies articulares sean más congruentes, ¿sí? Los meniscos. Y para recordar los meniscos solamente recuerda esto, mira. Tienes uno lateral que parece una O, o sea, está muy cerca de ser una O, ¿ya? Así. Hay que decir que es una O, ¿ya? Muy cerca. Que es externo, ¿no? Y un menisco medial que parece una C, es más abierto, mira. Sus cuernos o sus astas, sus extremos son más abiertos, más separados. La C es el menisco interno y la O es el menisco externo, ¿ya? Entonces tienes OESI, ¿ya? El menisco más pequeño y más, con sus cuernos más juntos, externo. El más abierto y más grande y sus extremos más separados, interno. Fosa poplitea. En el caso de la fosa poplitea, límites y contenido, nada más, ¿ya? Límites, recuerda. Hacia arriba tienes los músculos. El bíceps,
en la zona lateral, bíceps. Aquí está su cabeza larga, ¿no? Y en la zona medial, los semis, membranoso y semitendinoso. Abajo está el gastrocnemio, ya lo conoces también, antes llamado gemelos. Y el contenido es el van popliteo. Bueno, mira, piso de la fosa poplitea, articulación de la rodilla, ¿no? Cápsula articular de la rodilla. Su techo es la fascia profunda. La fosa poplitea tiene contenidos, ¿no? En este orden, de más superficial a más profundo, tienes el nervio. En este caso el nervio es el nervio tibial, ¿sí? Nervio tibial. Vena poplitea y arteria poplitea. La arteria poplitea es más profunda, mientras que el nervio es el más superficial. Y en el techo también puedes ver la vena safena menor, que drena aquí, perfora la fascia profunda y drena en la vena poplitea. Entonces aquí tendrías que ver la vena safena menor, que está llegando, ¿no? Y también está el nervio cutáneo femoral posterior, bueno, sus ramos terminales, ¿no? Músculos de la pierna. A ver, vamos a ir, en esa parte vamos a ir un poco más rápido. Recuerda, el compartimento más voluminoso de la pierna es el posterior. Tienes un grupo superficial, donde están los gemelos, ¿no? El gastrocnemio, su cabeza medial, su cabeza lateral, ¿ya? Y más profundo el gastrocnemio tienes al plantar y al sóleo. Tienes el plantar, que es este triángulo, que tiene un tendón largo, ¿no? Y se une al tendón calcáneo. Y el sóleo, que es un músculo extenso, lo ves aquí, ¿ya? Recuerda, gastrocnemio y sóleo van a unirse, sus tendones van a unirse hacia abajo y forman este tendón, ¿no? El tendón de aquí, dejo tendón calcáneo, al que se le va a sumar el tendón del plantar, que está aquí, ¿ya? Y recuerda, nuevamente, estos gastrocnemio, con sus dos cabezas, ¿no? Gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, y el sóleo forman lo que se llama el tríceps sural, ¿sí? Tríceps sural. Entonces son los que forman el tendón calcáneo. Después del plano profundo tienes al popliteo, mira, popliteo, corto, ¿no? Bien arriba. Y los otros flexores. Flexor largo del primer dedo, que lo ves aquí más, más lateral, su tendón pasa como en X y acaba en el primer dedo, ¿no? Flexor largo de los dedos, su tendón nuevamente pasa en diagonal y se van a los 4 dedos laterales. Y el tibial posterior. ¿Ya? Función. Si están atrás, ¿qué van a hacer? Mira. Voy a dibujar la pierna aquí de costado. ¿Ya? Imagínense que es una pierna, ¿sí? Entonces, recuerda, si los músculos están atrás, jalan hacia atrás. Pero lo que pasa es que en el pie no hay una tal como tal flexión y extensión, ¿sí? Estos músculos que jalan hacia atrás van a hacer esto. Que te pares de puntas, o sea, hacen flexión plantar, ¿ya? Flexión plantar. O sea, la planta se va hacia atrás, se flexiona, ¿no? Se llama plantiflexión. Y también, como los dedos van a irse hacia atrás también, van a flexionarse, ¿no? Por eso son flexor del dedo gordo, flexor largo de los dedos, ¿no? ¿Ya? Son plantiflexores y también flexores de los dedos, ¿ya? Y los músculos que llegan al fémur también flexionan la pierna. Por ejemplo, el músculo plantar, el gastrocnemio hacen flexión de la pierna, ¿ya? En el compartimento lateral tenemos peroneos, ¿ya? Antiguamente, y también está en su material así escrito, se llaman peroneos laterales, ¿sí? El peroneo lateral largo, que es el primer peroneo, y el peroneo lateral corto. Simplemente músculo peroneo largo, músculo peroneo corto, ¿ya? 1 y 2. Y en el compartimento anterior tienes los extensores, ¿ya? Extensores de los dedos y también dorsiflexores. Tibial anterior, ¿ya? Más cerca a la borde anterior de la tibia. Extensor largo de los dedos. Perdón, es este de aquí. Profundo está el extensor largo del dedo gordo, o del primer dedo. Y el tercer peroneo, ¿ya? Recuerda, anteriores son extensores, porque jalan hacia adelante, jalan así, ¿ya? Y si hacen eso, entonces el pie también
de lo que es, de lo que está así, va a pasar a esto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Dorsiflexión, ¿no? Porque los músculos jalan hacia adelante. Te apoyas sobre el talón, ¿verdad? Entonces, atrás son plantiflexores, así, y adelante son dorsiflexores, ¿no? Además que son extensores de los dedos. Además, recuerda la inversión y la eversión, ¿no? Inversión, ¿quiénes son los que hacen inversión? Compartimento posterior, compartimento anterior. Ellos hacen inversión. ¿A qué se refiere la inversión? Cuando tus plantas de los pies van hacia afuera, hacia lateral. Es como que te paras chueco, algo así. Más fácil es hacerlo sentado, ¿no? Mientras que el compartimento que queda, que el compartimento lateral, hace eversión. Perdón. Inversión es hacia medial, o sea, juntas las plantas, ¿ya? Juntas las plantas. O sea, te sientas, es como que tu planta está así y así, ¿ya? Juntas las plantas, inversión. Mientras los laterales jalan hacia lateral, o sea, hacen que las plantas vayan hacia afuera, ¿sí? ¿Ya? Solamente hacen eso. Esto es lo mismo, simplemente es un esquema que les voy a dejar por si desean organizar en compartimentos los músculos, ¿sí? Esta parte sí no lo voy a decir porque estamos con el tiempo, pero ahí se los dejo, ¿sí? Tienes 3 compartimentos y los músculos van apareciendo, ¿sí? Compartimento posterior, con 7 músculos. Está el gastrocnemio, plantar, sóleo, popliteo, flexores, ¿no? Flexor largo del primer dedo, de los dedos, y tibial posterior. Los peroneos, largo y corto, aquí, ¿no? Peroneo largo, peroneo corto. Y en el compartimento anterior, los extensores, ¿no? Y el tibial anterior. En el caso de los vasos tenemos, recuerda, los vasos popliteos se forman como continuación de los vasos femorales, ¿sí o no? ¿Y de dónde sale la arteria poplitea? Ahí está, ¿no? Continuación de la arteria femoral. Y estas dos ramas, mira, sus ramas terminales son tibial posterior, tibial anterior. Entonces la arteria poplitea se parte en dos, ¿no? Una arteria tibial posterior, mira, fíjate el color, fucsia, ¿sí o no? Significa que acompaña al nervio tibial, que es su amigo, en el compartimento posterior. Mientras que la arteria tibial anterior, perdón, disculpen que le haya pintado una arteria de color azul, porque no se suele hacer eso, pero lo puse así porque acompaña un nervio que le hemos pintado también de azul, el nervio peroneo profundo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Recuerda que arriba, en la fosa poplitea, el nervio ciático se separa, ¿no? En un nervio tibial y en un nervio peroneo común, que lo ves aquí. El peroneo común da algunas ramas y también se separa en dos, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Recuerda, arterias tibiales son ramas de la arteria poplitea, ramas terminales, ¿ya? Y aquí tienes la arteria tibial anterior, ya que acompaña al nervio peroneo profundo en el compartimento anterior, ¿ya? Mira, mientras que la tibial posterior en el compartimento posterior, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son las ramas del compartimento? ¿Cuáles son las arterias del compartimento lateral? Como tal no hay, sino que son ramas perforantes, ¿sí? A ver, ha desaparecido el músculo. ¿Qué fue? No quiere aparecer. A ver. No, no reacciona. Un segundo, chicos. Ya casi estamos por acabar. En esta parte de nervios de la pierna, que sería de lo más pesadito. Después en el pie es más sencillo y ya se acaba, ¿no? Pero denme un segundo. Ya he congelado, creo, mi pantalla.
Ahí está. Ya, máximo en 10 minutos acabamos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a tratar de hacer esta parte rápido. Fíjense. Nervio tibial, ramo terminal del nervio ciático, ¿sí o no? Lo ves aquí, ¿ya? Pasa al compartimento posterior de la pierna y da ramos. No te olvides. Nervio sural, en su material, y también clásicamente se le llamaba nervio safeno externo, ¿sí? El nervio sural es ramo del tibial, ¿sí? Ramo del tibial. Aquí está, ¿ya? Y aquí también lo ves, mira. Más o menos en la mitad de la pierna, pero fuera de la fascia profunda y se hace superficial. Ahí está. El nervio el peroneo común, sabes que se separa en dos, ¿sí o no? Mira, el peroneo común se separa en un nervio peroneo superficial y un peroneo profundo. ¿Ya? Peroneo profundo. Además, mira, el nervio tibial da como ramo el nervio calcáneo medial. Ahí está. En la parte de abajo, ¿no? En la parte del talón de calcáneo. El peroneo común, mira, forma como ramos el nervio sural lateral y el nervio comunicante sural, que lo ves aquí, mira. ¿Ya? Ahora sí, los ramos terminales del peroneo común se llaman peroneo superficial, peroneo profundo. ¿Sí? El nervio peroneo superficial se encuentra en el compartimento lateral. ¿Sí? Ahí lo encuentras en el compartimento lateral. Y el peroneo profundo en el compartimento anterior. Y es por este motivo que he pintado, mira, el peroneo profundo lo ves azul, ¿sí o no? También ves a la arteria tibial anterior, azul. Ese es el motivo. Tibial anterior de azul, aquí también. Y la arteria tibial posterior lo ves de rosado, ¿no? Porque acompaña la arteria tibial posterior, acompaña el nervio tibial. ¿Sí? ¿Qué más? Pasamos a la parte del pie. En huesos, simplemente nombrar los huesos. ¿Sí? Recuerda, hay un tarso, ¿ya? Metatarso, con T, y las falanges, ¿no? En el tarso encontramos el hueso del tobillo, que es el talo o astrágalo, esta parte de aquí, que tiene su tróclea, mira. Para articularse arriba con la tibia y con el peroné, ¿no? Talo o astrágalo, el calcáneo, que es el hueso del talón, ¿ya? El hueso más grande del pie. El hueso intermedio, que es el navicular, lo encuentras aquí, ¿ya? También aquí. Y el hueso cuboides, que está por delante del calcáneo, ¿ya? Y las tres cuñas, ¿sí? Las tres cuñas. Primera cuña, que es la cuña interna, la segunda, que es la intermedia, y la tercera, que es, a ver, vamos a poner el segundo, cuña lateral. Huesos cuneiformes o cuñas, ¿ya? En metatarso son 5 huesos largos, recuerda, el epífisis superior o proximal, bueno, en este caso proximal nada más, base, el cuerpo es la diáfisis y la cabeza es la epífisis distal. Y las falanges también son huesos largos, con las mismas partes, pero son 14. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer dedo tiene 2 falanges nada más. Ahora, importante, túnel del tarso. Túnel del tarso. Está en la parte posterior de la garganta del pie. Es esta zona entre el pie y el tobillo. ¿Sí? Y vas a encontrar esas estructuras, mira. Está el esquema. Solamente hay que hacerle caso a esta parte de la garganta del pie, o sea, al túnel del tarso. El nervio tibial pasa por aquí, ya en la zona medial. Fíjate, aquí está el dedo gordo, ¿sí o no? Es la zona medial. El nervio tibial, la arteria tibial posterior y 3 tendones, los tendones del compartimento posterior, mira. Flexor largo del dedo gordo, tibial posterior y flexor, bueno, aquí está el flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos y el tibial posterior, cubiertos por el retináculo flexor, ¿no? Articulaciones del tobillo. La articulación del tobillo tiene estos nombres, ¿no? Talo crural, tibia peronea astragalina. Ustedes recordarán que esta articulación está formada por 3 huesos, ¿no? Tibia, peroné, astrágalo. ¿Ya? Y sus medios de unión son la cápsula y los ligamentos. Tienes los ligamentos medial, el ligamento medial que tiene 4 porciones, ahí está. Lo he colocado también porque en su teoría los colocan, ¿sí? Ahí están señalados, ¿no? Tibio navicular, sus nombres son de los huesos que unen, nada más. Tibio navicular, une huesos.
tibia con el hueso navicular, ¿no? Tibio calcáneo, ligamento tibio calcáneo, ligamento tibio astragalino posterior y anterior. Y el ligamento medial tiene 3 partes, ¿no? Astrágalo peroneo anterior, astrágalo peroneo posterior y calcáneo peroneo. Ya casi por último tenemos los músculos, recuerda, son 2 caras en el pie. El dorso, que son solo 2 musculitos, ¿ya? Extensores, ¿sí, no? Porque jalan hacia adelante o hacia arriba. Así. Extensores. Extensor corto de los dedos, que es este músculo de aquí, y extensor corto del dedo gordo. Fíjate, no te olvides de estos de aquí. Extensor corto de los dedos, ¿ya? Y extensor corto del dedo gordo. A ver. Tampoco te olvides de estos tendones, mira. Esta parte de aquí sí es importante. A ver, ¿recuerdas que en el muslo había un triángulo de Scarpa, ¿sí o no? Ahí está la arteria femoral. Es un punto donde se puede palpar el pulso femoral, por ejemplo, ¿no? En la fosa poplitea está la arteria poplitea. Puedes palpar el pulso popliteo también, ¿no? En la garganta del pie, en la parte posterior, o sea, en el túnel del tarso aquí, puedes palpar el pulso tibial posterior, porque ahí está la arteria tibial posterior. Tú puedes palparlo porque es subcutáneo, puedes poner tu dedo ahí y se siente el pulso. En la parte medial, mira, este es el dedo gordo, ¿no? Y algo similar es en el pie, ¿ya? Tienes la arteria pedia, o arteria tibial, arteria dorsal del pie, perdón. Ya, esta de aquí. Se forma entre los tendones, ¿ya? Entre los tendones del extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. Aquí lo ves. Entre esas dos correderas pasa la arteria dorsal del pie, o arteria pedia. Y aquí está, bueno, esto es, puede parecer difícil, pero si lo comparas con la mano, son muy similares los planos, ¿sí? Tienes 4 planos en la cara plantar, o sea, en la planta del pie, ¿ya? Una vez que has sacado el retináculo, perdón, la fascia o aponerosis plantar, la aponerosis plantar que aquí está cortada, mira, puedes ver los músculos. El primer plano tiene los abductores o abductores. No voy a decir función de ninguno porque su nombre lo dice, ¿sí? Pero recuerda, primer plano, abductores. Abductor del primer dedo, abductor del último dedo, del quinto dedo, ¿no? Y el flexor corto, mira, flexor corto de los dedos. Después está la segunda capa, el músculo cuadrado plantar, que es un flexor accesorio, o sea, contribuye a la flexión de los dedos. Y los lumbricales. Fíjate que los lumbricales son similares en la mano. Ya les comenté, creo, a un grupo en prácticas. Les comenté que si en la mano tú encontrabas flexores profundos, los tendones del flexor profundo de los dedos, que están en el antebrazo, ¿sí o no? Los tendones que se encuentran en la mano. Eso ocurre en la mano, ¿sí o no? Y los lumbricales se insertan en los tendones del flexor profundo. Lo mismo ocurre en el pie, ¿ya? Fíjate, estos 4 lumbricales se insertan en los tendones del flexor profundo. Pero en el pie, lo que pasa es que el flexor profundo es el flexor largo, viene desde la pierna. Aquí, estos tendones. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y el flexor corto es el flexor superficial, que lo vemos aquí. Mira. ¿Lo ves, no? Flexor superficial, perdón, flexor corto de los dedos, que es el superficial, en la primera capa, mira. En la segunda capa están los tendones del flexor largo, que son estos. Y allí están los lumbricales. ¿Ya? Lumbricales. 4 lumbricales, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. En la tercera capa están flexores cortos. ¿Ya? Flexor corto del primer dedo. Voy a usar morado. Flexor corto del primer dedo. Este músculo. Y flexor corto del quinto dedo. ¿Ya? Y el aductor del primer dedo, del dedo gordo. ¿Sí? Tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Recuerda que en la mano había un aductor del pulgar, ¿sí, no? Aquí un aductor del primer dedo, o sea, del dedo gordo. Último plano, tenemos los interóseos, nada más. Interóseos dorsales, que son 4, aquí están los interóseos dorsales, y los plantares, que son 3. ¿Ya?
Ya vimos esta cara dorsal del pie. Y ya para terminar tenemos vasos y nervios. Ya te conté que existe una arteria tibial anterior, ¿sí o no? ¿Ya? Que acompaña al nervio peroneo profundo. Por eso el color azul. Su rama terminal de esta arteria tibial anterior se llama arteria dorsal del pie, que es esta. Y esta dorsal del pie, o arteria pedia, es la que se palpa, ¿ya? Mira, entre el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano. Ahí tú puedes palpar tu arteria pedia y conocer tu pulso pedio, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en su práctica clínica, supongo que ninguno de ustedes va a asustarse si les piden palpar el pulso pedio, ¿no? Por ejemplo, que es algo común. Pulso pedio, y tenemos arteria dorsal del pie, arteria pedia, que da sus ramas, mira. Arterias tarsales, arteria arqueada, que forma el arco dorsal del pie, ¿ya? Y la primera arteria metatarsiana dorsal, que es esta. La arteria tibial posterior se va a la planta, ¿sí o no? Y sus ramas terminales son, mira, aquí está, se parte en dos. Una arteria plantar lateral y una arteria plantar medial. Nada más. Fíjate los colores nuevamente, porque lo mismo está en nervios, ¿ya? Lo mismo está en nervios. Nervios. Nervio peroneo profundo, ¿ya? Da sus ramos, ramo lateral, ramo medial, ¿ya? Entonces ramos terminales. El nervio sural contribuye a la inervación del pie, mira. Y en la planta del pie encontramos el nervio calcáneo medial y los ramos terminales del nervio tibial, mira, que se parte en dos. Lo mismo que a la arteria, mira. Arteria tibial posterior se parte en arteria plantar medial, arteria plantar lateral. Nervio lo mismo. Nervio tibial se divide en nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Ya, nada más. Lo he puesto el mismo color. Y al final se forman los los nervios digitales palmares comunes y de estos los nervios digitales plantares propios para cada dedo, ¿no? Lo mismo en el dorso. Nervios digitales dorsales comunes y digitales dorsales propios, ¿ya? Lo diferente está resaltado, comunes, de los comunes se forman los propios. Ya esta es la última lámina, tenemos drenaje venoso. Recuerda que en el pie hay un arco venoso, ya, dorsal, en el dorso del pie. De la zona externa, mira, de la zona interna se forma la vena safena interna, o safena magna, la más grande, ¿no? Llega a la fosa poplitea, al techo de la fosa poplitea, perfora la fascia profunda y drena en la vena poplitea. ¿Ya? Safena, perdón. A ver, estoy confundiendo estas dos venas. La safena magna sube hasta el muslo, perfora la fascia profunda en el triángulo de Scarpa, ahí recién. Siempre es medial. Mientras que la safena menor, ya, la menor, sí es la que acaba muy rápido, la que acaba en la vena poplitea, ¿sí? Desemboca su sangre en la vena poplitea. ¿Ya? Esos dos. Magna que sube hasta el muslo y acaba en el muslo, y la menor que acaba en la pierna, en la fosa poplitea, ¿no? Bueno, esa es la bibliografía que utilicé para la presentación. Además que revisé sus diapositivas y, bueno, sé que, por ejemplo, no llevaron inervación cutánea motora, entonces no lo he puesto, solamente dónde están los nervios, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.